Hebreos 11:6. Dice la palabra: porque sin fe, pero sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es necesaria, total y completamente necesaria para todas las cosas que suceden en el reino de Dios, para poder movernos en el mundo sobrenatural. En el año de 1925, ya van a ser casi 100 años de esto, el rey Jorge V reinaba sobre una cuarta parte de la población mundial. Quiero que entiendan el poderío, la influencia, la gloria de este rey Jorge V de Inglaterra. Todavía las colonias británicas se extendían por todo el mundo. No nada más era la pequeña isla de Inglaterra, sino que la India con sus millones de habitantes, imagínense, parte de la China, del sureste de Asia, bueno, tenía colonias por todos lados, aún en América. Lo que es importante es que este rey, en el año de 1925, le pidió a su segundo hijo, que era el duque de York, que diera un discurso de cierre de la exposición mundial e imperial en el estado de Wembley, en Inglaterra, allá en Londres. Cuando este joven de 32 años aproximadamente pasó a dar su discurso, imagínense, se iba a transmitir a nivel mundial. Hay una película que se llama El discurso del rey. En esta película vemos esto. De tal manera que cuando él sube al podio, le estaban diciendo: cuando usted vea la luz roja, 2 veces es que comience. Cuando vea una luz roja, una luz que nada más un parpadeo, párese tantito. Ya le habían dado todas las instrucciones. Pero si ustedes ven en esa película la cara de este hombre, cuando él tiene el discurso escrito y le prenden las 2 lucecitas, y él empieza: el rey me pidió que toda la gente empezó a voltear. Estaba lleno el estadio de Wembley, las radiodifusoras y toda la gente estaba. Él se empezó a poner verde, amarillo, de todos colores. Y me pidió, y con una tartamudez, toda aquella presión, le vino el momento crucial. Y fue uno de los más grandes y tremendos ridículos que hizo este hombre. Bajó, y 9 años después, les dije, ese fue en 1925. 9 años después, en 1900
1934, comenzando la Segunda Guerra Mundial, su hermano mayor, Eduardo, era el primogénito, el que debía ocupar el trono de Inglaterra, y su padre, el padre de tanto de Eduardo como de Jorge, estaba entregando el reino y comenzando la Segunda Guerra Mundial. Eduardo abdica. Quiere decir que renuncia a ser rey de Inglaterra. Imagínense, de un cuarta parte de la humanidad con un imperio riquisísimo, con una influencia, un poder, una autoridad, una capacidad tremenda. Renuncia a ser rey de Inglaterra con todo su honor, con toda su responsabilidad, con toda su gloria, porque se enamoró de una americana plebeya, o sea que no venía de sangre real, como se pedía que se casaran los reyes con otra familia real, alguien que fuera de la familia real. Había tantas duquesas y condes y, bueno, tenía para escoger. En todo el mundo, ¿cuántos reinados no había? Y tenía para escoger. Pues no, se enamoró de esta mujer, que además era una mujer que se ha divorciado 2 veces. Una mujer divorciada 2 veces. Que me digan aquí en Japón, no estoy menospreciando ni estoy hablando de cuestiones civiles, estoy hablando de una circunstancia natural y lógica. Dejar un reino por una mujer que ya era casada una vez y luego 2 veces y había fracasado en su matrimonio. Y este hombre se enamora de ella al grado tal de que renuncia al reino, porque no le permitía el reino, el ser rey, casarse con una plebeya. Entonces, ¿qué pasó? Que de un día para otro, le toca a Jorge, el tartamudo, ocupar el reino. Entonces, comenzando la Segunda Guerra Mundial, venía una responsabilidad tremenda, una responsabilidad en su persona, y además tenía que demostrar con sus actitudes, con sus acciones y con su palabra, tenía que alentar, animar al pueblo inglés para participar en esa guerra, de los cuales ellos, los ingleses, eran los líderes. Todavía no entraban los americanos a la guerra. Faltaron unos años, 2, 3 años más, y ellos entraron a la guerra. Pero era Inglaterra la que estaba liderando la batalla contra los alemanes, contra los nazis, que estaban matando y empezando a perseguir al pueblo judío. Entonces vemos que este hombre, en aquella que no se le esperaba, porque él ya tenía 32 años cuando hizo el ridículo en aquella feria, y eran 9 años después, en 1934. Él había vivido como el segundo en la línea del trono, pero no tenía que ocuparla, porque al fin y al cabo era el segundo, su hermano, el que iba a ser rey. Él ni se preocupaba, pero era de la familia real, tenían todo el dinero del mundo. Él era duque de York. Entonces, al ser duque de York, tenía un salario y una entrega de dinero que les entregaban, más las posesiones del ducado, de tal manera que él vivía feliz era un buen esposo, un buen hombre, feliz con su esposa, con sus hijos. Cuando él estaba tranquilo y no estaba nervioso, hablaba bien, o de repente le salía un tartamudeo, pero hablaba bien. Pero en cuanto sentía la presión, y nada lo hacían caminar. Imagínense, la gente se reía del rey.
y otros con aquel respeto y reverencia a su rey. Entonces él le toca entrar. Y esto es muy importante porque llegan momentos en los que tenemos que ocupar el lugar que a veces el destino nos depara, y ahí vemos a este hombre, Jorge ya VI, donde él ocupa el reino. De tal manera que este hombre que tartamudeaba, de la noche a la mañana se vio forzado. Él no quería, él no lo deseaba, porque vivía tan feliz. Ya tenía 41 años, imagínense, ya no era un jovencito que ambicionara el poder. Él sabía todo lo que representaba el reino, las obligaciones y las responsabilidades que esto traía. Se vio forzado a ser rey de Inglaterra con el título de Jorge VI, y tenía que contagiarle a la nación el valor y liderar la Segunda Guerra Mundial. Este rey, con esta responsabilidad sobre los hombros, debía proyectar seguridad, firmeza y poder. Y les decía hace unos momentos, no solamente con sus decisiones, sino también con sus palabras, porque las palabras denotan y revelan nuestra forma de ser, de pensar, nuestra identidad. Por eso hoy, como sucede con cada uno de nosotros, que somos hijos y herederos de un rey, y este rey es un rey que nos ama, un rey que es eterno y que nos ha revelado nuestra identidad para que confiemos en Él, no nada más como el Dios todopoderoso y Rey del universo, sino que te ha revelado la identidad de que tú eres hijo, para que confíes en Él y logres vivir en el reino confiando y creyendo en sus palabras. Amén. ¿Alguien dijo amén? Nada más. Por eso Jorge VI tuvo que hacer una reprogramación de toda su forma de ser y de pensar. Lo habían tratado de ayudar varios médicos y tratando de quitarle lo tartamudo. Bueno, habían hecho muchas cosas por ayudarlo, hasta que llegó una terapista de ahí de lenguaje. Y dentro de los conocimientos médicos y actuales de 1934, de hace casi 80 años, vemos que esta mujer lo fue guiando, lo fue ayudando a enfrentar los temores y las cosas que él tenía desde niño y aquellas circunstancias, y llegó un momento dado en que él pudo articular y hablar la palabra, porque hubo una reprogramación de sus pensamientos, de sus temores y del temor al ridículo y aquella angustia y aquella zozobra y aquella ansiedad que le entraba. Empezó a tratarlo y llegó a ir adelante y a subsanar aquel problema. Hoy, nosotros como hijos de Dios, como hijos del Rey, Dios quiere revelar a nuestras vidas y nos va a dar una serie de mensajes que nos van a revelar a muchos nuestra identidad, al descubrir que somos hijos del Rey de Reyes, que somos herederos de un trono y que debemos de vivir de acuerdo a la posición que tenemos y bajo los principios y las normas de ese reino. Para muchos Dios les va a revelar: tú eres un hijo, yo soy tu padre, y que puedas entender
que la paternidad de Dios es sumamente importante en nuestras vidas y en las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Y también para todos aquellos que ya teníamos, me incluyo yo, el conocimiento, la revelación de la identidad que tenemos como hijos de Dios. Los que ya sabíamos que somos hijos de Dios, los que ya sabíamos que somos hijos del Rey, hoy nos vemos motivados, animados y fortalecidos para, en este nombre y en este conocimiento, nosotros estemos capacitados para extender, expandir el reino y ser bendecidos y ser de bendición y para vivir para la gloria de nuestro Dios y Rey, llevando la bendición, la prosperidad y la victoria a todos aquellos lugares donde tú te desenvuelves. Primeramente, tu hogar, tu familia, tu casa, después tu ciudad y después las ciudades de nuestro país y en toda nuestra nación. Y ¿por qué no? Hasta lo último de la tierra. Porque ese es un reino. Ese es un reino. Pero para vivir en esta dimensión, y quiero que entiendan, les hablé de un rey en el mundo natural, de un rey que gobernaba un cuarto de la población mundial. Nosotros estamos siendo revelados como hijos del rey que gobierna todo el universo. Por eso, para vivir en esta dimensión del reino de los cielos, necesitamos estar de acuerdo en que es una dimensión que no es natural, sino una dimensión sobrenatural. Y para vivir en la dimensión sobrenatural necesitamos una palabra de 2 letras: fe. Realmente, si tú entras y penetras a la vida de la historia de este rey Jorge VI, él tuvo que tener fe. Él tuvo que creer en sí mismo. Él tuvo que creer en que él tenía las capacidades, las posibilidades de hablar bien, de salir adelante, de liderar a su nación. Y así lo hizo. Aunque vamos a seguir viendo algunas otras meditaciones y apoyados en esta historia. Lo que es importante para vivir en esta dimensión sobrenatural, necesitamos fe, que es un regalo sobrenatural que Dios nos dio a cada uno. Hablamos mucho de fe y algunos dicen: yo no tengo fe. Y te quiero decir una cosa: la palabra de Dios dice en Romanos 12:3 las siguientes palabras. Romanos 12:3. Y dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, ¿cómo? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quiere decir que Dios nos dio ese regalo sobrenatural que nos va a permitir movernos en la dimensión sobrenatural. De tal manera que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una confianza, es un creer. De tal manera, la fe, el creer, es parte de nuestra existencia, de nuestra esencia. Es un regalo de Dios que debemos de aprovechar, porque para eso la hemos recibido. Todos tenemos fe.
La prueba está que la aplicamos muchas veces bien y muchas veces mal, pero la estamos aplicando todos los días. Tenemos fe en algo. Tenemos fe en alguien. Cuando alguien llega y se va a su trabajo, faltan 20 minutos, tengo que llegar, me voy, agarra su carro, saca su llave, la prende y ¡bum!, se va, porque tenía fe en que su carro iba a funcionar. Nadie que no tenga fe en que su carro va a funcionar sale y dice no va a funcionar. No, pues entonces ¿para qué lo enciendes? Vete corriendo, vete a tomar el camión. Siempre nosotros estamos usando y ejerciendo la fe en algo o en alguien. Todos creemos y estamos convencidos de algo. Las preguntas son: ¿en qué crees? ¿En quién crees? Estas son preguntas importantísimas porque definen cómo eres, quién eres y a dónde vas. ¿Cómo eres? Si tú me dices en qué crees, yo te puedo decir cómo eres. ¿En quién crees? ¿Quién eres? ¿Y hacia dónde vas? La fe y el creer son el potencial que Dios nos dio para depositar nuestra confianza en Él. Donde pones tu confianza es donde está puesta tu fe, o al revés, a la inversa. Donde está puesta tu fe es donde está puesta tu confianza. Las personas preguntan: ¿cómo puedo vivir depositando mi confianza o mi fe totalmente en Dios? ¿No te has hecho tú esa pregunta? Yo creo que todos nos la hemos hecho. ¿Cómo puedo vivir confiando, teniendo fe en Dios? ¿Cómo puedo vivir? Porque a veces veo que no lo hago y tú mismo te has dado cuenta que has puesto tu confianza en personas, en circunstancias que están sucediendo. Es que es un tiempo ahorita de buen comercio, me va a ir bien porque la circunstancia está yendo bien. O pongo mi confianza en el ahorro que tengo. Mira, aunque las cosas estén mal, yo sé que ya ahorré, trabajé, soy un buen ahorrador y cada que gano tanto aparto, tanto, tengo mi colchonzote ahí guardado. Ponemos la confianza en muchas otras cosas. Y nos preguntamos: ¿cómo puedo tener mi confianza totalmente en Dios? La respuesta es sencilla y a la vez tiene complejidad. Por eso vamos a ir viendo dentro de lo sencillo lo complejo que esta tiene, pero Dios nos va a ir hablando acerca de la fe durante un tiempo. Y la respuesta tan sencilla, y yo sé que para muchos es suficiente, es: entrégate al Señor totalmente. Entrégate al Señor totalmente. Entrégate, confía, pon tu fe en Él. ¿Cómo puedo vivir con fe totalmente en Dios? Pon tu confianza en, pase lo que pase, suceda lo que suceda, tú pon tu confianza totalmente en Él. Entrégate a Él. Deposita tu confianza totalmente en Dios. Porque la voluntad, el plan y el propósito de Dios se encuentran en su palabra. Por eso lo complejo comienza. Entonces ya sé por dónde va. Puedo entregarme totalmente a Dios, pero ¿cómo? Tienes que oír su voz. La fe viene y el oír. ¡Qué precioso! ¡Tan claro! Tienes que vivir por fe. De tal manera que tienes que buscar en la palabra
todo su consejo, toda su dirección, todo lo que Él dice. Hace unos momentos actuamos e hicimos una activación de fe. Dios dice: trae los diezmos y yo te voy a guardar, te voy a proteger. ¿Qué hiciste? Trajiste tus diezmos, trajiste tus ofrendas, y la promesa de Dios se va a cumplir en tu vida. Eso es vivir por fe. No tengo que temer que me va a guardar de mis enemigos o del enemigo. Tú sabes que tienes un pleito con un juzgado allí, con un juez, o tienes una deuda, o tienes una cosa en la cual te ha estado aprisionando, una enfermedad, un problema económico, un enemigo, tu vecino, que va y te tira la basura todos los días, y tú vas y le regresas, y le vas, tú le regresas, y ahí estás peleando con él. Están peleando de tal manera. Hay gente que es impredecible. Siempre están buscando dañarte, y a veces buscan dañarte. Pero la palabra de Dios dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estad en paz con todos los hombres. Quiere decir que la palabra te guía para tener victoria, para tener bendición, porque, vuelvo a repetir, la voluntad y el plan y el propósito de Dios se encuentran en su palabra. Pero entonces, ¿cuál es la respuesta sencilla? Repite conmigo: entrégate al Señor completamente. Entrégate al Señor completamente. Ahora actívalo. ¿Cómo lo vamos a activar? Señor, hoy me entrego a ti completamente para hacer tu voluntad, porque solamente tú conoces el plan y el propósito para mi vida. Amén. Sin ir muy lejos, todos conocemos el Padre Nuestro. Esta palabra que está escrita en su palabra, precisamente la encontramos en Mateo 6:9. La hemos leído, la hemos repetido, hemos orado el Padre Nuestro, y algunos lo han rezado durante muchos años. Tantos Padres Nuestros, y lo rezan. Ahí está. Yo digo que no es malo. Lo malo es que no estemos conscientes de lo que Dios nos está diciendo. Por eso, el Padre Nuestro es una gloriosa declaración de fe. Es una declaración sobrenatural, porque cuando decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Al no estar diciendo nosotros: Padre nuestro que estás en los cielos, estás tú declarando. Óyelo, qué declaración poderosa de fe. Estás declarando que Dios es Dios, pero que es tu Padre, que tú eres hijo o hija de Dios. Que tú eres una hija, un hijo de Dios. Por tanto, si somos sus hijos o sus hijas, somos herederos y ciudadanos de un reino que opera bajo estándares y normas diferentes a las que están en el mundo.
Nosotros vivimos en un reino, los que somos hijos de Dios, vivimos en un reino que opera, que tiene sus normas, que tiene sus leyes, que tiene sus estándares, que son diferentes al estándar que hay en el mundo. Y ahí está la clave para vivir por fe, como una enseñanza más adelante. Me entrego totalmente a ti, Señor, pero ¿cómo voy a vivir esa fe? En esta oración misma del Padre Nuestro, le decimos: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Lo que implica que tengamos, le estamos pidiendo paz, que prevalezca el bien, que reine la justicia, y todo lo que no hay en la tierra, que hay en el cielo, venga aquí a nosotros para bien de nuestras vidas, de las ciudades, de nuestra nación y de todas las naciones. En resumen, que vivamos aquí en la tierra como se vive en el cielo. No tristeza. ¿Hay tristeza en el cielo? ¿Hay dolor en el cielo? ¿Hay enfermedad? ¿Hay muerte? ¿Hay miseria? ¿Hay pobreza? Entonces le estamos diciendo a Dios: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Le estamos pidiendo a Dios que Él transforme nuestras vidas, y eso es a través de la fe, de la fe. Ahora, para vivir en la dimensión sobrenatural del reino, debemos de aprender a vivir en el sistema de Dios y no en el sistema del mundo. Debemos de aprender a vivir en el sistema de Dios y no en el sistema del mundo. Dios nos propone un sistema totalmente diferente al que vivimos diariamente en el mundo. Dios nos pide confianza plena en Él, antes que en cualquier otra cosa o en cualquier otra persona. Resumiendo, ¿cuál es el sistema que Dios propone? Que confiemos en Él totalmente antes de cualquier persona, circunstancia o cosa. Quiere decir, ¿me podrá alguien decir cuál es el sistema que Dios propone que vivamos nosotros? Por fe. Vuelvo a repetir, Dios nos propone un sistema totalmente diferente al que vivimos y que diariamente nos propone el mundo. Dios nos pide que confiemos total y plenamente en Él antes que en cualquier otra cosa, circunstancia o persona. O sea, que el sistema de Dios es que vivamos nosotros confiando plenamente en Él. Es que vivamos por... Vivamos por. ¿Y qué es fe? Confiar plenamente en Él antes que en cualquier cosa o cualquier situación. En cambio, el sistema del mundo nos arranca de confiar en Dios. Y Dios lo sabe. El sistema del mundo nos pide que cuando tengamos problemas y dificultades, busquemos según el problema, primero la ayuda con los amigos, con la familia o con el banco. ¿Estás enfermo? Córrele a ver al doctor. ¿Estás en una necesidad económica? A ver quién te presta de tus amigos. ¿Tienes crédito? Vas al banco. Algunos que ya ni crédito tienen, ya han prestado tanto que ya les cerraron el crédito. Han confiado más en el mundo y en los planes y transcursos del mundo que en mismo Dios. Por eso el sistema de Dios es que vivamos por fe, porque la fe se deposita en aquello o en al quien
en aquello o en aquel en quien más confiamos. La fe se deposita en aquello o en aquel en quien más confiamos. ¿Dónde está puesta tu confianza? Y vamos a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6, que ya lo conocemos, pero para muchos será una revelación esta noche. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quiere decir que tener fe en Dios significa que la maravillosa verdad de la paternidad de Dios debe de ser el fundamento de nuestra vida, porque cambia totalmente el panorama. Porque al ser sus hijos nos da identidad, nos da herencia, nos da derechos, pero también nos da responsabilidades como cualquier familia. Nos da responsabilidades como cualquier familia. Por eso yo puedo exclamar esta noche: qué bendición es ser hijos, porque tengo derechos, tengo la herencia, tengo el derecho a todo lo que corresponde al ser hijo de familia. Pero qué terrible es no ser hijo, no ser parte de una familia, no tener hogar. Y estoy hablando al no ser hijo, aquellos que no saben ni siquiera quién es su padre. Hay muchos que viven huérfanos, y a veces huérfanos reales en cuanto no conocen a sus progenitores. Y hay otros que tienen una casa, pero no experimentan la comunión y la relación con sus padres, y viven huérfanos porque no hay una paternidad real sobre ellos, ni ellos reconocen la paternidad y la responsabilidad que tienen como hijos para con sus padres. Por eso es tan importante la relación que Dios quiere enseñarnos en razón de la bendición que Él tiene para nuestras vidas. Y esa bendición solamente nace a través de la fe que Él nos enseña en el Padre Nuestro. Por eso dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Si tú has recibido a Jesucristo en tu corazón, eres hijo de Dios y tienes los derechos, la herencia de ser un hijo de Dios. Por tanto, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. En Génesis leemos del capítulo 2, versículo 17 lo siguiente. Génesis 2, 17. Dios habló y dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y luego, ¿qué pasó? Que Adán y Eva fueron creados para vivir en el sistema de Dios. Para vivir en el sistema de Dios. ¿Cuál era el sistema de Dios? Vivir en fe. ¿Y qué es vivir en fe? Buscando, deseando hacer la voluntad, cumplir con la palabra de lo que Dios ha dicho. Sintetizando: obediencia. Obediencia. ¿Qué fue lo que Dios les dijo? Vuélvenme a poner la cita anterior. Más del que les dijo Dios: más del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿dónde estaba su protección? ¿Dónde estaba la bendición, la provisión, la comunión, la presencia de Dios en sus vidas? En la obediencia. Pero la obediencia solamente se puede ejercer si hay fe. La obediencia solo se puede ejercer, se puede activar si hay fe. Si tu confianza está puesta en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios te está diciendo, en lo que Dios te advirtió, en lo que Dios te aconsejó. Eso es poderoso. Por eso nosotros debemos de entender lo que pasó en capítulo 3, versículos del 1 al 6, leyendo lo que sucedió. 3 del 1 al 6. Génesis 3 del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Seguimos hasta el 6. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Seguimos leyendo. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió también, así como ella. Este hecho hizo que ellos se vieran obligados a entrar en otro sistema diferente al que Dios les había preparado. El sistema del mundo. El sistema del mundo fue diseñado para el hombre que salió del paraíso del huerto de Edén, que salió del sistema de Dios, teniendo que ganar el pan con el sudor de su frente, parir a sus hijos con dolor. Maldita sería la tierra por su causa, y con dolor comerían de ella. Génesis 3, 16 al 19. Leamos. Vean el cambio que hubo por haber salido del sistema de Dios, que era vivir por fe. ¿Y cómo es que salieron? Cuando Eva y Adán no le creyeron a Dios. Hicieron dos cosas. Comieron una fruta. Era fruto agradable a los ojos, a la vista. Un deseo carnal, un anhelo de comer una fruta, hizo que ellos perdieran toda la bendición que Dios había preparado para ellos. Y además le creyeron más al diablo, que les dijo una mentira: no moriréis. Y les dijo otra mentira: seréis como Dios. Cuando tú te enfrentas al sistema del mundo, el sistema del mundo siempre te va a llevar a alejarte de la voluntad y del propósito de Dios para tu vida.
Siempre te va a llegar a alejarte de la voluntad, del plan y del propósito de Dios para tu vida, que Él te da a través de su palabra, de sus mensajes, de sus guías y de sus enseñanzas. Por eso Jesús vino a darnos la posibilidad de ser participantes de su naturaleza divina. Jesús vino a cambiar este sistema de cosas para que nosotros pudiéramos romper con ese esquema. El diablo le dijo a Adán y a Eva que no creyeran en la palabra de Dios. Ese es el sistema del mundo. Siempre alejarte de lo que Dios dice. Por eso, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él nos devolvió el acceso y la entrada al sistema de Dios que Dios había diseñado y creado para nosotros. Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Dice la palabra: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahí Dios, a través del apóstol, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pedro, nos está revelando que gracias a Jesucristo nosotros fuimos hechos participantes de la naturaleza divina, de aquella naturaleza que habíamos perdido, de aquella naturaleza que por causa del pecado nos había separado totalmente de Dios. Por eso, la desobediencia de Adán nos hace reflexionar sobre el asunto en el cual Adán se concentró más. ¿En qué se concentró más Adán? ¿Cuál fue su pensamiento? Y el de Eva también, cuando estaba ahí en el huerto. Se habían concentrado en la única prohibición que tenía Dios para ellos y que los estaba retando para que tuvieran ¿qué? Fe. La prohibición que Dios les había dado era para que ellos tuvieran fe y vivieran por fe. Porque esa era la prueba. Ese era el reto. De todo árbol puedes comer, todo va a ser tuyo. Te doy todo el poder, toda la autoridad, todo el gobierno, para que lo extiendas en toda la tierra. Lleves este Edén, lleves este huerto, esta maravilla a toda la tierra. Estaba la palabra dada. Una sola demanda había de Dios: créanme, ten confianza en mí, deposita tu confianza en mí, deposita tu confianza en mi palabra y todas las cosas te van a salir bien. La pregunta para ti es: ¿valía la pena perder todas las bendiciones y alejarse del sistema de Dios por comerse una fruta? ¿Valía la pena? La respuesta es: claro que no. ¿Valía la pena? Y claro que no. ¿Valía la pena? ¿Valía la pena una fruta? Claro que no. Amén. Adán y Eva se habían concentrado en la prohibición. Se habían concentrado en la prohibición y no vieron todo lo que tenían. Sucede lo mismo cuando te dicen: no adulteres, no adulterio,
por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Si tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, tengo todo, ¿qué no te pones a ver todo lo que tienes, todo el valor que tienes, todo lo que vale, todo lo que representa? ¿Te concentras nada más en que no puedes ver a la mujer de tu prójimo? Sí, la puedes ver, pero no desear. Siempre hemos dicho que un ave puede venir y pararse en tu cabeza. Porque tú estás acá, llega, para. Pero en cuanto tú sientes que se para, lo que haces es así. A mí nunca se me ha parado un pájaro, pero sí me han caído bichos. Y cuando cae, siento que empieza a caminar y empiezo así. Los pocos cabellos que tengo me los despeino con tal de quitarlo, sacarlo ya en medio. Entonces, ¿qué pasa? La frase dice: no puedes impedir que un pájaro se pare en tu cabeza, pero sí puedes impedir que haga un nido sobre de ella. Llega el pájaro, se para y tú todavía le haces así, le acomodas, le pones pajita, le traes comidita, hace su nido ahí y al rato no sé si hacen wish los pájaros, pero avientan algo mojado, porque si me ha caído en la ropa. Va mezclado. Tarde o temprano vas a recibir lo que permitiste en tu vida. Hay personas que cuando le entregan su vida al Señor, Dios en su sistema de fe les dice que deben de apartarse de todo aquello que les hace daño, que le hace daño al cuerpo, que le hace daño a su mente, que le hace daño a sus emociones, que le hace daño a su voluntad, que le hace daño a su espíritu. Y puedo mencionar algunas cosas, pero todas esas te hacen daño. Alcohol, drogas, adulterio, fornicación, sexo desviado, robar, mentir. Es vivir en el sistema del mundo. La ironía es que en el sistema del mundo, los del mundo encuentran agradable aquello que les hace daño, que los destruye, que les roba su mente, su voluntad y los hace esclavos. Y si tú pones a comparar, es una prohibición. Una fornicación destruyó toda su vida muchas veces. Un adulterio, un robo, un alcoholismo, se roba todas las bendiciones que traen. Es como una fruta. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Por eso Dios nos dice en su palabra de Romanos 12:2, no os conforméis, quiere decir no tomes la forma del mundo. Conformarse quiere decir tomar la forma de. No os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta. Ahora, necesitamos cambiar nuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la renovación de nuestro entendimiento va a venir por la palabra de Dios. Va a venir en la medida que tú te metas en la palabra. Van a cambiar tus pensamientos,
Y miren, los pensamientos van llevándote siempre a una cosa cuando van cambiando. Decíamos hace rato que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe te va a proteger tan fuertemente, tan gloriosamente, tan maravillosamente, que Dios le dio a cada uno una medida de fe. Nadie puede decir que no la tiene. Lo que pasa es que la hemos colocado en la persona, en el lugar y en las circunstancias que no son dignas de nuestra confianza. Nuestra fe solamente debe de estar puesta en Dios. Porque cuando tú, no es que como dicen que tengas una fe ciega, no es una fe ciega. Es una fe que está fundamentada en aquello que yo veo, que yo sé que es Dios y que Dios es bueno, misericordioso, poderoso. ¿Y en quién voy a confiar más en este mundo sino en aquel que me creó, en aquel que me formó? Por eso les puedo decir que ser inteligente. ¿Alguien quiere saber qué es ser inteligente? Ser inteligente es dejarse asesorar y guiar por alguien más inteligente. Ser inteligente es dejarse guiar y asesorar y guiar por alguien más inteligente. Eso es ser inteligente. ¿Y a quién más inteligente vas a encontrar en todo el universo que al creador del universo? ¿Sabes quién es? Repite: nuestro Dios, nuestro Padre. ¿Quién es el creador del universo? Nuestro Dios. ¿Quién es el creador del universo? ¿Es inteligente dejarse de guiar por el creador del universo? Amén. Por tanto, debemos obedecer lo que Dios nos señala como correcto y no dejarnos dominar por nuestra naturaleza humana, caída, corrupta y pecadora. Cuando tú dices, es que yo pienso, es que Dios dice, y tú dices, es que yo pienso, es que Dios dice, y tú dices, es que yo creo, es que no, me imagino, es que a mí me enseñaron. Todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios es muerte, es destrucción. No hay sabiduría, no hay inteligencia, porque no te estás dejando guiar por el creador del universo, que es nuestro Padre, que es nuestro Dios. Repite ahora al revés, ya no digas en plural, sino no al revés, en plural, en singular. Mi Padre, mi Dios. Yo voy a obedecer la voz de mi Padre, de mi Dios. Amén. Cuando entramos en obediencia, quiere decir que hay una lucha entre la palabra de Dios y algo o alguien que te está invitando a hacer lo que no es correcto, lo que no es bueno, lo que no es santo, lo que no es puro, lo que no es de buen nombre, lo que no tiene virtud alguna, lo que no es digno de alabanza. Ni siquiera debíamos de pensar en ello, mucho menos tomar la decisión de hacerlo. Así es que cuando entramos en obediencia en contra de nuestra voluntad y del sistema del mundo, es cuando comenzamos a vivir por fe, o sea, que entramos al sistema de Dios.
Ese sistema es el que nos va protegiendo y cuidando en cada paso de fe que damos. Nos da su paz. Cuando tú haces un acto de fe y tomas una decisión por fe, entra la paz. Nos fortalece hasta que logremos cerrar nuestros ojos confiados y vas a empezar a dormir bien, porque sabes que hiciste lo correcto conforme al propósito de nuestro Dios. Resumimos. El primer paso para vivir por fe es la obediencia. El primer paso para vivir por fe es la obediencia. Reconocer que el sistema de Dios es el mejor y que estamos dispuestos a obedecerlo, lo que abre las puertas de las bendiciones de nuestro Dios. ¿Cómo se abren las puertas de las bendiciones de nuestro Dios cuando vamos caminando? Son automáticas. Ya se les olvidó el mensaje del martes hace 8 días. Las bendiciones de Dios para los creyentes son puertas automáticas. Tú avanzas, estás en la bendición de Dios. Estás en la bendición de Dios. Por eso son puertas automáticas. Bendiciones aquí en la tierra como en el cielo. Vamos pidiéndole a los músicos que vayan pasando mientras digo la conclusión. Adán y Eva, escucha, Adán y Eva perdieron las bendiciones de Dios. Las bendiciones como eran el poder, la autoridad, el gobierno, pasaron de reinar a estar en sumisión para por cumplir su deseo carnal. Ahora estaban en esclavitud. Por un deseo de ser gobernadores, reyes, pasaron a ser esclavos. El joven Eduardo de Inglaterra perdió la bendición de ser rey, el honor, el gobierno, la autoridad de todo, fíjense la palabra, de todo el imperio británico. La oportunidad de ser de bendición para todos los súbditos de su reino. Él pudo haber bendecido a millones de personas, porque casi él gobernaba sobre 1.800 millones de gente. Y lo renunció por una mujer. Ya no digas mujer, por un deseo, por un capricho. Alguien dirá, hablando así muy románticamente, y además hasta hay una canción, una frase que dice, un reino por un amor. ¡Ah, qué grande amor! Dio un reino por un amor. Mi pregunta es, ¿sería un amor o una tentación que el enemigo le puso para despojarlo de todas las bendiciones y de la bendición que él iba a hacer a todas las naciones sobre las que gobernaba? Un reino por un amor. Podemos pensar que casualmente, ¿en qué se parece Eduardo con Esaú? Esaú menospreció. ¿Y cómo cataloga Hebreos a Esaú? Como un fornicario, que menospreció. Era un pecador, le gustaban las mujeres, su capricho eran. De tal manera que seguimos viendo lo que el Señor, Él renunció a su primogenitura por un plato de comida.
Eduardo de Inglaterra también cambió su reino. La realidad es que Dios hoy te dice a ti: no creas lo que el mundo te ofrece, confía en mí, ten fe y vive por fe. Adán y Eva, por comer un fruto, por una mentira de la serpiente que no les podía cumplir, porque nunca iban a ser como Dios. Iban a conocer el bien y el mal, sí, pero Él les tentó como van a ser como Dios. Y yo te digo a ti, mi hermano, vive en fe, créele a Dios y Él te guiará paso por paso, y puertas abiertas habrá en tu vida. Porque al que cree, al que tiene fe, todo le es posible. Ponte de pie. Hay alguien en esta noche que está oyendo la voz de Dios. En esta noche es una noche especial. Si tú viniste hoy, 1 de mayo, día de descanso, pero decidiste venir aquí, hoy Dios tiene una bendición especial para tu vida. Tú que eres creyente, vete en esta noche diciendo: sea lo que sea, suceda lo que suceda, yo voy a creerle a Dios en todo lo que Él me diga. Voy a actuar en fe, voy a vivir por fe. Y es tan sencillo. Entrégale todo tu corazón, tus pensamientos a Dios. Y en esta noche, ustedes que vinieron siendo un día de descanso, pero que no han recibido a Jesucristo en su corazón, que no le han entregado su corazón a Jesús, pero veniste, quiere decir que Dios tenía un plan para ti esta noche. Y ese plan es la salvación de tu alma. Hoy Dios quería tocar tu corazón y decirte: déjame entrar a tu vida. Actúa con fe. Él te está hablando y te está diciendo: déjame entrar a tu corazón. Jesucristo te está diciendo: déjame entrar a tu corazón. Yo morí en la cruz por ti. Yo derramé mi sangre para que seas salvo o salva. Y en esta noche yo te invito para que le abras tu corazón a Jesús. Él, en este momento, si tú lo llamas a entrar y le pides el perdón de tus pecados, Él te va a perdonar. Fíjate, el Dios eterno te está dando una oportunidad de ser perdonado de todos tus pecados. El Dios eterno te está dando la oportunidad hoy de ser salvo, de no ir al infierno. El Dios eterno te está dando la oportunidad de que las cosas se arreglen en tu casa, se arreglen en tu economía. El Dios eterno está aquí y quiere entrar a tu corazón. Cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Yo sé que tú moriste en la cruz por mí, derramaste tu sangre para salvarme y limpiarme de toda maldad. Hoy te abro mi corazón, te pido perdón, me arrepiento de todo el mal que he hecho y te invito a entrar, a mi vida. Ven, Señor Jesús, entra en mi corazón y declaro que tú, a partir de este momento, serás mi Dios, mi Rey y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, por entrar a mi corazón. Amén. Dale un aplauso al Señor.
Alguien hizo esta oración. Si tú hiciste esta oración, yo te pido que levantes tu mano ahí donde estás, porque quiero darle gracias a Dios por ti. ¿Alguien? Dios te bendice. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios te bendice. Ahí hay otra dama. Acá también. Dios te bendice. ¿Alguien más? No alcanzo a ver. Allá atrás. Otra dama también. ¿Alguien más? Voy a pedirles rápidamente que pasen al frente. Pasen al frente rápidamente. Voy a orar por ustedes. Voy a bendecirlas en el nombre de Jesús. Hija de Dios, perdonada y vida eterna. Vamos a ver el cielo. Nos vamos a ver en el cielo. Vamos a ver en el cielo. Nos vamos a ver en el cielo. Vamos a ver en el cielo. ¿Alguien más? Cierren sus ojos. Levanten sus manos bendiciendo a estas personas. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a estas damas y a este joven. Los cubro con tu sangre preciosa. Y te ruego, Espíritu Santo, ahora que estás en sus corazones, que les des la paz, la seguridad de su salvación, que ellos experimenten cada día que son tus hijos, tus hijas y él tu hijo. Gracias, Dios, por salvarnos, por perdonarnos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y si alguno de ellos, de ellas y de él está enfermo, en este momento declaro sanidad sobre sus cuerpos. Padre, en todo problema que hay en sus hogares, atamos a Satanás, reprendemos al enemigo y declaramos paz y bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Un aplauso. Les van a dar un abrazo atrás. Este lugar derramado tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos mi amor, tu amor me ¿Qué dijo el Señor? El Señor dijo: vosotros pues oraréis así: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Si Él nos pidió que oráramos, es porque Él desea que su reino venga a tu vida, a tu hogar, a esta iglesia y a este mundo. Entonces hay una palabra: ve, pide, venga tu reino, y el reino se va a establecer en nuestras vidas. Amén. Cantamos. Que tu poder descienda. Se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu
conmigo. Padre bendito, te doy gracias en esta noche porque me has enseñado que no vale la pena perder las bendiciones que tú tienes para nuestras vidas por una tentación, por un pecado. Ayúdanos a vivir en fe todos los días bajo tu sistema. Vivir por fe, creyendo todo lo que tú has dicho. Y hoy decido, Señor, ser inteligente. Que seas tú el creador de todos los cielos y de la tierra, el más inteligente, el que sea mi guía, mi dirección, mi protección y mi provisión. Amén. Dáselo fuerte.